encontrado justamente en alguna caverna en Francia y pudieron datar lo que era de la etapa neolítica, ¿no? De cuando el ser humano empezó a usar herramientas de piedra ya bien conformadas y que pues fue la etapa en donde se usaba este tipo de herramientas en esa región del mundo, porque no tenemos que olvidar que, bueno, pues también en Asia pues había todo un desarrollo también de la medicina, en África, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, nos vamos a basar sobre todo a lo que más influencia tiene hacia nosotros. Y esto pueden, pues, saber que hubo algún grado de sobrevivencia de esta persona, ¿no? En el momento que le hicieron esta trepanación muy, muy grande, porque es una trepanación enorme, ¿no? Como raro que alguien pueda sobrevivir a esto en esa época, ¿no? Pero hay datos de reossificación, ¿no? O sea, si se fijan en el hueso, en los bordes, pues se ve como si sí hubiera cicatrizado, ¿no? No se ve como una fractura reciente aún hecha a mano, ¿no? ¿Sí lo notan? Sí, 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 sí. Aquí se ve, ¿no? En esta zona. ¿Se alcanzan a ver mi puntero? Sí, sí se ve. sí, sí se ve. Y bueno, este es el tipo de herramientas de esa época, ¿no? Hacían herramientas con piedra que ya eran bastante sofisticadas, ¿no? Comparado con la etapa previa que era el paleolítico, ¿no? Y aquí los seres humanos ya empezaban a tener mucha migración y relaciones entre tribus, ¿no? Y entre áreas de continentes, ¿no? Entonces, ya empezaba a haber intercambio de información, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas se iban sofisticando también por la transmisión de conocimiento. Pues bueno, es interesante que bueno, ya se hacía algún grado de cirugía de este tipo desde esa época, ¿no? Quién sabe en qué condiciones, pero luego esas evidencias arqueológicas, ¿no? Pero las primeras evidencias escritas que tenemos de tratamientos ya plasmados en algún documento, pues fue en Egipto, en los papiros, ¿no? El de Edwin Smith, que es un documento que pues habla de distintas etapas, entre los años 1550 al 1295 antes de Cristo, ¿no? Y que mide más o menos un medio metro por 40 centímetros, ¿no? Ahí empiezan a plasmar hallazgos que les parecían ya interesantes. Le pongo inicio porque ya los sumerios y otras tribus también, o pueblos, ya tenían pues también algunos grabados donde hablaban de eventos neurológicos, ¿no? Pero bueno, aquí podríamos pensar que ya está francamente plasmado y son en base a heridas en batalla que ellos notan que pues las heridas que había en el cráneo, ¿no? Pues no se notaba pues las meninges, notaban que el cerebro pulsaba, etcétera, ¿no? Que salía líquido cefalorraquídeo. Entonces, seguramente eso muy poco tiempo antes de que la persona muriera, ¿no? Depende del grado de la herida, ¿no? Pero pues seguramente después se infectaban, etcétera, ¿no? Y se podían dar cuenta, pues les digo, eran seres humanos igual que nosotros, ¿no? Con capacidad de observación igual que nosotros, y pues se daban cuenta que pues si le haces una herida en el cráneo del lado izquierdo, perdía la fuerza del lado derecho del cuerpo, ¿no? Entonces, pues podían empezar a sacar deducciones a pesar de todo su marco histórico. ¿Sí? ¿Vamos bien? Digo, de su marco religioso, ¿eh? ¿Sí? ¿Están por ahí todavía? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. doctor. Por ejemplo, es otro esquema, ¿no? ¿Qué creen que tiene esta persona de aquí abajo? ¿O qué parece que le están curando? Una cefalea, tal vez. Pues sí, ¿no? Es un dolor de cabeza, ¿no? O sea, grabado, ¿no? Que es un grabado real, ¿no? Pues me imagino que tenían algún grado de herbolaria, conocían algunos analgésicos, ¿no? Que mucho mejor que nosotros, ¿no? A través de las plantas, ¿no? Y pues seguramente le daban algún remedio, pero pues también usaban medios físicos, ¿no? Entonces se sabe que hacían estos como objetos, ¿no? Este es un cocodrilo, pues eran de arcilla, ¿no? Y aparte apretaban la cabeza con un lienzo, ¿no? Y eso es real, ¿no? Hacían ese tipo de tratamientos y pues aparte algunos rezos, ¿no? Para tratar de quitarle el dolor de cabeza, ¿no? Obviamente se ve que era una persona importante, ¿no? Entonces, había ya
remedios que hasta la fecha seguimos usando, ¿no? O sea, si alguien tiene migraña, pues la verdad el aplicar frío sobre la cabeza siempre sirve, ¿no? El apretar la cabeza también siempre sirve. En las culturas aquí, un poco después, ¿no? En las culturas precolombrinas, pues la etapa neolítica se prolongó más tiempo, ¿no? No llegó la etapa de metal hasta que llegó la conquista, ¿no? Pero bueno, ya hacían trepanaciones, por ejemplo, esto es Inca, ¿no? Es un tumi, le dicen este objeto que está aquí en su marco inferior izquierdo, ¿no? Y lograban hacer trépanos. Como ustedes saben, pues también los aztecas lograban hacer, aparte de los sacrificios, pues cirugías, ¿no? Y claro que pues era ya prácticamente después de Cristo, ¿no? Y se notaba que hacían trépanos y en estos trépanos había reosificación, ¿no? ¿Por qué hacían trépanos? Pues a lo mejor muchos eran fallidos, pero de repente alguno era exitoso, ¿no? Y hasta la fecha seguimos haciendo trepanaciones para drenar hematomas, ¿no? Entonces es posible que ellos operaran situaciones muy parecidas y al drenar la sangre la persona podía mejorar, ¿no? Entonces, otras veces eran con objetos rituales, ¿no? O sea, no era por un objeto de curación, sino pues lo hacían pues con alguna idea religiosa, ¿no? El punto es que pues había gente que lograba sobrevivir, ¿no? Y lograban hacer también cranioplastías, o sea, incluso poner placas de metal, y, pues como eran materiales relativamente bien tolerados como el oro o la plata, que era lo que tenían a la mano, pues podía sobrevivir la persona, ¿no? Este es un ejemplo de una cirugía actual, de algo que pudo haberse curado en esa época, ¿no? ¿Sí alcanzan a ver su imagen? Sí, sí, se alcanzó a ver. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, estos son gasas, ¿no? Estos ya son las meninges abiertas, este es el hueso, pues es una craneotomía, ¿no? Y la meninge aquí está abierta y lo que vemos aquí abajo de color violáceo negro, ¿no? Pues es un hematoma. Este tipo de hematoma es un hematoma que llamamos subdural crónico, o sea, está por debajo de la dura. ¿Sí ven la dura madre aquí? Sí. Sí, entonces abajo de la dura se llama subdural, arriba de la dura se llama epidural, ¿no? Sí, y bueno, todo esto son algodones, cotonetes y sustancias que usamos en la cirugía que ustedes tendrán la oportunidad de ver allá en el hospital de Joco. Entrarán a quirófano con el doctor Argüelles y él les va a enseñar este tipo de aspectos. Y la membrana del hematoma se ve así. Son hematomas crónicos, o sea, por eso se llama subdural crónico. Ese es el que mejor posibilidades tenía de ser curado en una trepanación, yo creo, en la antigüedad. Entonces, pues si yo quito esta membrana, se drena el hematoma y ya queda el cerebro parcialmente reexpandido. Aquí estamos haciendo hemostasia, ¿no? Y aquí ya estamos en este de abajo, en su marco inferior derecho, estamos recolocando el hueso, ¿no? Entonces, ellos no recolocaban el hueso, obviamente. Pero esto podría, con drenar el hematoma hasta por un trépano, podría hacer que se curara la persona. Y era bastante milagroso, ¿no? Porque, pues hasta la fecha actual, nos podemos sorprender mucho de cómo una persona se recupera después de drenar un hematoma, ¿no? Muchos de estos pacientes, como el que acaban de ver este caso, están en servicios de medicina interna 2 o 3 semanas porque creen que tienen un infarto. Algunos hasta han sido trombolizados, ¿no? O sometidos a tratamientos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, ¿no? Pensando que es un infarto. Cuando por fin le hacen una tomografía, pues ya se dan cuenta que era un hematoma, se opera y el paciente se cura, ¿no? O sea, si se detecta a tiempo, se cura, ¿no? Y estamos hablando de muchas semanas, ¿no? Ahora, ya viendo hacia la medicina occidental, ¿no? Los orígenes de la medicina que ustedes van a practicar aquí, pues podemos empezar en los griegos, ¿no? Y el más famoso, pues es Hipócrates, que basaba su medicina en la observación y en técnicas como naturales, y pues su medicina está muy en boga actualmente, ¿no? La observación clínica de los signos y síntomas y ver la evolución y también el permitir ciertas medidas de alimentación, de ambiente, de hidratación, pues está ahorita en auge, ¿no? Entonces, y ustedes, pues, hacemos un juramento hipocrático, ¿no? Todo eso, pues, viene desde esa época, ¿no?
Les digo que con sus medios son los mismos seres humanos que somos ahorita, ¿no? Y bueno, él, entre sus aportaciones, pues dijo que las epilepsias, ¿no? Que pues eran consideradas como un mal, una maldición, ¿no? Él ya le empezó a más bien describir un origen orgánico, ¿no? A partir de una lesión cerebral. Entonces, ya empieza a ver como conceptos de este tipo, ¿no? Y o sea, le van dando la importancia al cerebro, porque antes de eso, pues era el corazón el centro de todo, ¿no? Y el aparato digestivo, el hígado. Este, Luego, un poco después, ¿no? Aristóteles, ¿no? También ya hace algunas descripciones del el cerebro, las meninges, ¿no? El cerebelo ya lo empieza a describir, que quiere decir cerebro pequeño, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar de todo lo que no acabaríamos nunca, ¿no? Pero pasando ya a después de Cristo, ¿no? El médico más importante o más relevante en esa época, pues fue Galeno, ¿no? Por eso ustedes les van a decir galenos en algún momento, o el galeno cuando salgan en los noticiarios, ¿no? El galeno dijo, el galeno hizo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues ustedes lo han oído, y bueno, viene de ahí. Y no se llamaba totalmente así, le dicen, pero bueno, por su origen y que nació en Pérgamo, que es en Turquía, pero era romano, ¿no? El punto es que da varias descripciones de disecciones en animales y empieza a relacionar las funciones del los nervios con los músculos, entonces se va dando cuenta, ¿no? De ese tipo de aspectos. El problema que hubo en esa época es que sus disecciones eran más en animales, ¿no? Entre sus hallazgos notables es que descubrió los nervios laringos recurrentes, ¿no? O sea, se da cuenta que si lo seccionaba en un cerdo, pues ya no podía chillar, ¿no? O en animales, ¿no? Porque en monos, etcétera, lo estuvo haciendo. Y pues se daba cuenta de estos aspectos. Sí, sí alcanzan a ver su imagen, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí. Entonces, bueno, esta imagen que ven acá, este dibujo, pues es de 1800, algo, ¿no? No recuerdo exacto. Son litografías que hacían en base a la historia, ¿no? No lo hicieron en la época de los romanos. A lo mejor había alguna estatua de él, supongo, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes que los romanos eran muy dados a escribir todo, igual los griegos, ¿no? Pero tenían narradores, historiadores y escribían todo, ¿no? Con sus características. Entonces sí tenemos información de todo lo que hacían, ¿no? De ahí nos podemos brincar, ¿no? Bueno, prácticamente después de él, y tenía conceptos muy, pues actualmente totalmente fuera, ¿no? Hablaba de los humores, de las flemas, de los neumas, ¿no? De aire, etcétera. Y cambió algunos conceptos, ¿eh? Pero ya propiamente es la medicina galénica, ¿no? Y también él tenía una gran escuela hipocrática, ¿no? O sea, sí tenía esa influencia hipocrática, ¿no? Pero esa medicina galénica, pues prácticamente duró 1000 años, ¿no? En Europa, ¿no? Y pues, sí hubo muchos médicos en el interno, pero podemos empezar ya a notar un cambio en la medicina cuando se hacen disecciones ya en humanos, que los primeros fueron, bueno, primeros descritos, seguramente había más, con Besalio, ¿no? Y Andrés Besalio, que era de origen belga y germánico, ¿no? Pero le cambió un poco el nombre, estudió en París, y en 1514, ¿no? O sea, estamos hablando de hace un poco más de 600 años, ¿no? Ya hacían disecciones en humanos y bueno, empezó a hacer grandes descripciones de todo, ¿no? Era un gran anatomista aparte de médico, ¿no? Entonces, publica, ¿no? Su libro, ¿no? De Humanis Corpus Fabrica. Por ejemplo, Galeno publicaba o escribía todo en griego, ¿no? Porque era la lengua de la gente culta en esa época. Y Besalio, pues en latín, ¿no? No podemos dejar de hablar un poco más de Galeno, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un dibujo de la Edad Media, ¿no? Bueno, una pintura en donde está Hipócrates y Galeno, ¿no? Y pues con un aspecto más bien cristiano, ¿no? O católico, ¿no? De sus figuras, ¿no? Transmitiéndose el conocimiento, ¿no? Y esto que les digo que es de 1800, son interpretaciones. Esto es Turquía, ¿no? Aquí está el Mar Negro, ¿no? Y el Mediterráneo, ¿no? Y pueden ver aquí la ciudad de Pérgamo, ¿no? Entonces él nació ahí.
y después, pues, todo esto era parte de Roma en esa época, y finalmente, pues, llegó a Roma, se volvió médico primero de gladiadores, parece que ahí pues pudo practicar bastante, y después, pues, de los emperadores, ¿no? Entonces, era alguien muy famoso y reconocido en esa época y hizo muchas aportaciones, ¿no? Dice, demostró diversos músculos controlados por la médula espinal, identificó pares craneales, ¿no? La voz se controla en el cerebro, ¿no? Y bueno, aparte, cosas que ahorita se nos hacen muy obvias, ¿no? Funciones de riñón en la vejiga, que por las arterias circula aire, circula sangre y no aire, ¿no? Que era pues un concepto que antes se tenía como la idea de que el aire era lo que circulaba por las arterias, ¿no? Y te empezó a describir diferencias entre venas y arterias, todo esto en animales, ¿no? Y también le tocó atender algunas epidemias, ¿no? De peste y también empezó a hablar un poquito de cómo se propagaba, ¿no? Entonces, todo esto pues tenía una gran relevancia. No era el único médico, seguramente había muchos muy buenos, ¿no? Pero este es el famoso, ¿no? Y, cosas de medicamentos, también describió un poco de los sueños, ¿no? De qué significado podían tener, ¿no? Entonces, pues sus aportaciones son muchas, ¿no? Murió, no se sabe bien, ¿no? Pues, ya sabemos que nació pues alrededor del 129 y luego murió en el 201 al 216, no se sabe bien en qué momento fallece, ¿no? Después de Cristo, ¿no? ¿Vamos bien con esto? Sí. Sí, suena interesante, ¿no? Este, Luego, les digo, con Vesalio, ustedes ya llevaron historia de la medicina, ¿no? Entonces, todo esto es común para ustedes, ¿no? Pero, les digo, tiene importancia, ¿no? Ya Vesalio hace disecciones en el cuerpo humano. La verdad, si uno, ¿alguno de ustedes ya han ido al forense, al servicio forense? No. ¿Alguien que nunca han ido al forense? Bueno, no sé si llevan esa materia, medicina forense. Sí la llevamos como medicina legal, pero todavía no la cursamos. Todavía no la llevan, ¿no? Pero bueno, cuando lleguen a ir al CEMEFO, pues van a ver cadáveres frescos, ¿no? Y pues hay todo un protocolo para poder hacer algo ahí, porque el cadáver fresco, pues rápidamente, los que están fijados en forma, pues no hay problema, pero incluso nos ponemos guantes, ¿no? Pero los que son cadáveres frescos, pues en cuestión de, si no están refrigerados en horas o días, pues ya son un peligro para uno, ¿no? O sea, tocarlos, ¿no? Puede haber infecciones muy serias a través de eso y a través de heridas, ¿no? Y obviamente usamos instrumentos cortantes y todo, ¿no? Entonces yo no sé cómo logró, ¿no? Hacer tantas disecciones, porque si ustedes se meten a internet y buscan el libro, ¿no? Y las imágenes de Vesalio, pues se encuentran de todo, ¿no? Y muchas veces en posiciones muy características, ¿no? Yo creo que pues sí era mucho más parecido a lo que sabemos de Galeno, ¿no? De Vesalio. Y pues aquí hay una disección, y les digo, hacen muchas disecciones y dibujos, ¿no? Que están en su libro. Y bueno, ya describe la base de cráneo, ¿no? Esto pues es notable, ¿no? Las meninges, ¿no? Luego los ventrículos, ¿no? Y bueno, hace este primer libro, ¿no? Él nace en 1514, muere de 50 años, ¿no? En 1564, ¿no? Y es muy productivo en su etapa de vida, ¿no? Y en 1543 hace su primera publicación del libro y siempre favorecido por gente importante. Y después eh, o reyes, ¿no? Le favorecían. Les digo, es de origen, aunque le dicen Vesalio, uno pensaría que es italiano, pues no es italiano, ¿no? Es de origen belga, su nombre en algún lado lo pueden encontrar el real. Y luego estudia en París, ¿no? En la Universidad de Padua, que era la más famosa de medicina en esa época, y después ya se dedica más a la anatomía, ¿no? Y a hacer las disecciones y todas sus descripciones, ¿no? Y luego hace una reimpresión de su libro un poco antes de su muerte, ¿no? En 1555. Entonces, con avances, ¿no? Entonces, ahí ya pues está la información bien plasmada y se empieza a conocer mucho del sistema nervioso. Otra cosa es que pueda
operarse, ¿no? Porque era muy complejo, pero sí se empiezan a entender muchos conceptos. ¿Vamos bien? Sí, Entonces, les digo, de Vesalio y bueno, todos los que hicieron disecciones en esa época de cadáver, ¿no? Pues es tocar un cadáver sin guantes, ¿no? Entonces, yo no sé cómo no tenían problemas graves, ¿no? A partir de ahí. No dudo que los metían en cuartos fríos, que se dan cuenta que el frío pues evitaba la putrefacción, etcétera, pero pues tarde o temprano era un riesgo para uno. Entonces, eh, son conceptos que en esta etapa de tanta asepsia nos cuesta entender, ¿no? Y luego, bueno, ya en Inglaterra, ¿no? En 1621, un poco, bueno, en esa etapa, ¿no? En el siglo XVII, Willis, ¿no? ¿Qué le suena a Willis? al Un polígono. 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 Polígono de Willis, ¿no? Entonces él lo describió desde esa época, ¿no? Entonces ahorita ustedes hablan del polígono de Willis, pues está descrito hace 500 años, ¿no? Entonces, y bueno, habla bien, ¿no? Aquí está el polígono, ¿no? Entonces podemos ver las arterias que irrigan el cerebro y él es de origen británico, ¿no? Ya había sociedades y todo, entonces, pues le daban mucha importancia, ¿no? A sus hallazgos, ¿no? Y hace esta descripción del polígono de Willis que es válida hasta la fecha, ¿no? Entonces podemos ver las arterias carótidas, ¿no? Cómo llegan, y de ahí van a dividirse a la cerebral anterior y la cerebral media, y podemos ver las arterias vertebrales que se unen a la basilar y que de ahí van a salir a las cerebrales posteriores, ¿no? Las cerebrales posteriores se unen a la arteria carótida justo antes de su división a la arteria cerebral media por medio de la arteria comunicante posterior y las dos cerebrales anteriores se unen a través de la arteria comunicante anterior, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo el polígono de Willis, ¿no? Tenemos justamente todo lo que abarca, la carótida, la arteria cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral anterior del otro lado, carótida otra vez, comunicante posterior, la cerebral posterior en su primer segmento y luego la punta de la arteria basilar, que todavía aquí es arteria basilar, todavía aquí se está dividiendo, y luego la otra como arteria cerebral posterior y la siguiente comunicante posterior. Eso es el polígono. ¿Qué no forma parte del polígono? Pues la cerebral media, porque nace justo donde se origina el polígono, ¿no? O sea, ya no está formando propiamente parte de eso. La basilar sí, por la punta de la basilar, o sea, su último extremo. Y recuerden que la basilar se forma a partir de las dos arterias vertebrales, luego se forma la arteria basilar y de aquí da una arteria cerebelosa superior, ¿sí? Una arteria cerebelosa posterior inferior y una antero inferior y luego arterias, ramos cortos y largos de la basilar que van al tallo cerebral. Y bueno, todas estas arterias son perforantes, todas estas que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿no? La cerebelosa superior y las cerebelosas inferiores y anteroinferior, todo tiene que ver con la fosa posterior y no forman parte del polígono. Ya se divide a nivel supratentorial en las dos cerebrales posteriores y esas sí ya forman parte del polígono. ¿Recuerdan el polígono ustedes? Sí, Poquito. Es importante, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo acabamos de repasar, ¿eh? Ya obviamente como escuela de neurología, ya surge una escuela donde se instaura la cátedra de neurología como tal, y esto fue a partir de Jean-Marie Charcot, ¿sí? Que es neurólogo francés, y ya propiamente se puede hablar de un neurólogo, ¿no? Porque pues hasta antes eran anatomistas, médicos, abocados a este tipo de conocimientos, ¿no? Pero él pues ya empieza con esta cátedra y lo hace justamente en Francia, ¿no? Y, ya ahí empiezan a tener, pues, en Saint-Pétier, ¿no? Empiezan a impartir clases y cursos propiamente de enfermedades neurológicas, ¿no? Ya si se fijan, ya por el tiempo que ha pasado, ¿no? Pues ya los conceptos han cambiado mucho, ya no hay tanto un trasfondo religioso, y sí, sí, se habla mucho de anatomía y empieza a entenderse la fisiología, etcétera, ¿no? Y bueno,
No en esa época, porque pues son años después, ¿no? O sea, la etapa de vida de él, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? De 1825 a 1893, ¿no? Que es cuando funda justamente su escuela, ¿no? En 1882. Y este, empieza a haber gente muy trascendente que, pues justamente a partir de ahí, hacen estudios en neurología y empiezan a hacer aportaciones todo el mundo, los que estudiantes ahí. Seguramente era difícil, ¿no? Llegar hasta ese nivel. Hay que recordar que, bueno, pues, el estudiar medicina, pues era de familias, pues adineradas, ¿no? Y que no necesariamente nobles, ¿no? Pues, seguramente los nobles no tenían tanto interés en pasarla mal con los pacientes, ¿no? Sino, era gente adinerada que pues, tenía oficios, ¿no? Y sus hijos, podían llegar a tener acceso pues, estudios importantes, ¿no? Y justamente, pues, todos estos venían de familias de este tipo, ¿no? Entonces, entre sus alumnos destacados, pues, está Freud, ¿no? Que, pues, lo dejaremos aparte porque él ya, después de que era neurólogo, pues, se dedica un poco más a fundar la psiquiatría, ¿no? Babinski, que pues no sé si le suena, pero el signo de Babinski, ¿no? De la Tourette, que pues muchos lo conocen por las películas, ¿no? De la enfermedad de Gilles de la Tourette, ¿no? Y bueno, había muchos, ¿no? Que iban surgiendo a partir de esta escuela. Es decir, que si uno quería ser neurólogo, pues iba a la escuela francesa en esa época. Y esa escuela, pues, se permeó hasta México, y prácticamente todo el siglo XX era la escuela francesa la que dominaba y a partir más o menos de los 80 empezó a haber mucha influencia pues, de escuelas anglosajonas, ¿no? Pero seguimos con toda la cuestión de la clínica, ¿no? Se le ve serio, ¿no? A él, o cómo lo ven. Sí, como serio. Serio. No, Sí, ¿no? Se ve que estar a su cargo, en su servicio, a lo mejor no era fácil, ¿no? Pero bueno, se pueden imaginar ustedes ser alumnos en esa época, ¿no? No podemos hablar de algunas gentes muy importantes, ¿no? Como Babinski. Si se fijan, Babinski, todos estos son sus nombres, ¿no? Jules François Félix Babinski, ¿no? En francés. Y es Babinski, le decimos todos Babinski, ¿no? Y él, bueno, describe justamente el reflejo de Babinski, la vía piramidal, ¿no? Aquí lo tienen, ahí sí ya, pues hay fotos de ellos, ¿no? Y bueno, él estudió en Francia. Su origen es polaco, pero pues muy temprana edad se fue a Francia. Y él, pues describe el signo neurológico más relevante de la neurología, ¿no? El más patognomónico de la lesión de la vía piramidal y el más importante de toda la semiología es el signo de Babinski. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan y lo tengan en cuenta. Si se fijan, Babinski se escribe con I latina, no con Y, porque él era realmente francés, aunque, les digo, tuvo un origen polaco, ¿no? Y entonces, pues los polacos dicen que pues, es de origen de allá, el signo, ¿no? Y los franceses dicen que es propio de Francia, ¿no? Llegó a temprana edad y estudió en Francia y ya más bien todo lo hizo en Francia, ¿no? Este, entonces, bueno, ¿en qué consiste el signo de Babinski? Es en pasar un objeto romo en la planta del pie, dividiéndolo en tres partes, ¿no? En la porción proximal, medial y distal del pie. Paso este objeto un poco más romo, no tan agudo como este que dibujan aquí, y lo paso de medial a lateral, luego haciendo lateral y regreso a medial. Y cuando es positivo, tengo una aducción y extensión del primer dedo y flexión en abanico y extensión de los siguientes dedos. Y eso me daría un signo positivo y es patognomónico. O sea, si lo tengo lesión de la vía piramidal, que ya lo hablaremos cuando hablemos de semiología. Sí, entonces, descrito en 1896. Un signo de mucha importancia clínica. ¿Sí han oído el Babinski? Sí, Sí, ¿no? Cualquiera va a los dice, ¿tiene Babinski o no tiene Babinski? Entonces, pues, desde entonces, ¿no? Aquí son un poco antes, ¿no? Porque es otra etapa, ¿no? Y es de origen británico, pues también empezó a hablar de esta enfermedad, ¿no? Tan triste, ¿no? Que es el Parkinson. Es triste hasta la época actual, ¿eh?
que la describió como la parálisis agitante, ¿no? Y bueno, empezó a entender este tipo de semiología a partir de aquí. Y él aparte hizo muchas aportaciones, no nada más en lo de Parkinson, sino pues le gustaba la paleontología, la botánica, la geología, y tenía múltiples, y no crean que el estudiar medicina en esa época no era algo de tiempo completo, es igual que ahorita, pero podía dedicarse a otras cosas, ¿no? Entonces, lo pueden tomar como un ejemplo, ¿no? De ahí, pues, gran cantidad, ¿no? Entre más pasa el tiempo, pues empieza a haber gente ya más próxima a este siglo y a los conocimientos que manejamos ahorita, ¿no? Entonces, ya años antes, ¿no? En el siglo XVIII se describen las células de Purkinje por el mismo, por Purkinje, ¿no? Que saben ustedes que son las del cerebelo, ¿no? Y Broca, ¿no? ¿Quién ha oído de Broca? Del Yo. área de Broca, ¿no? Sí, el área de Broca, ¿no? O el área del lenguaje, ¿no? Ella lo describe, ¿no? En 1864, ¿no? Este, También podríamos haber puesto a Wernicke, que un poco después también la comprensión del lenguaje la describe ahí, ¿no? Pero ya son tienen importancia, por un lado, pues primero pónganse a pensar que en esa época no había resonancias, no había tomografía, no había todavía electroencefalograma, no había geografías, no había nada, ¿no? Era la clínica lo que los llevaba a ellos a sacar esas conclusiones y pues obviamente se daban cuenta, ¿no? Dice, bueno, esta persona recibió un impacto, una fractura en la región frontal, basal, del lado izquierdo, ¿no? ¿Y qué pasó con esa persona? Perdió el habla, pero me comprendía todo, pero no puede hablar, ¿no? Y sobrevivió. Años después se muere y él puede hacerle el estudio patológico, ¿no? O sea, disecarlo, y se da cuenta que tiene una lesión ahí. Y en base a esa observación, pues van concluyendo que el área del lenguaje se encuentra ahí y pues ya le dan su nombre, ¿no? Y de la misma forma Wernicke, ¿no? O sea, se da cuenta que pues la persona podía hablar pero no comprendía y entonces empieza a hablar de la área de Wernicke, ¿no? De comprensión y el otro de expresión del lenguaje. Entonces, pues no era fácil, ¿no? Llegar a estas conclusiones y de ahí que pues es muy importante, ¿no? Sus aportaciones, ¿no? Años después, ¿no? Ya estamos hablando de este siglo, ¿no? Moniz, ¿no? Edgar Moniz, él, de origen portugués, ¿no? Él describe pues dos cosas muy relevantes, seguramente hizo muchas más, ¿no? Pero dos muy importantes. Una, la angiografía cerebral, ya con las técnicas radiológicas que ya existían en esa época, hizo las primeras angiografías cerebrales, eso le valió el premio Nobel. El punto es que se pudo empezar a estudiar el cerebro y el contenido del cerebro a través de la angiografía. Entonces, después de la radiografía de cráneo, que pues nada más nos decía de los huesos, él ya pudo hacer un estudio donde se inyectaba un contraste y se podía ver por dentro, ¿no? El cerebro en vida. Y además, pues ya entonces decía, bueno, si hay una zona que capta mucho, a lo mejor es un tumor, si hay un desplazamiento, a lo mejor es un hematoma. Entonces, pues ya a principios del siglo empezaba a hacerse estudios de este tipo, y ya, aquí dice 1949, pero en realidad desde mucho antes empezaron los estudios de angiografía de él. Y otra aportación que hizo, que bueno, fue la primera psicocirugía, ¿no? Que se volvió sumamente popular por años, ¿no? Para controlar conducta, que era la lobotomía, ¿no? La lobotomía en esa época, pues consistía en introducir un estilete a través de la órbita con el paciente apenas sedado, ¿no? Y hacer un movimiento de abanico, con lo cual cortábamos todas las fibras de asociación fronto, temporales, ¿no? Y ya con eso el sujeto, pues perdía toda la voluntad, ¿no? Digamos que seccionaba el fascículo que llamamos ahorita mamilo talámico, ¿no? Y todas las fibras de asociación prefrontales y pues con eso, aunque pues él podía hablar, podía hacer, pues ya no era la misma persona, ¿no? Era una forma de controlar conducta, ¿no? En pacientes, en algunas personas seguramente era necesario, en otras se abusó mucho de esa. Por esa técnica, pues no, realmente tiene la aportación de que son psicocirugías, ¿no? Este, pero
la aportación importante que hizo fue la angiografía, ¿no? Luego Golgi, ¿no? Pues ustedes han oído, ¿no? Corpúsculos de Golgi, etcétera, ¿no? Hace tinciones argentófilas, ¿no? Y es como que olvidado por unos años, pero luego lo retoma Ramón y Cajal, ¿no? Que es de España, ¿no? Camilo Golgi de Italia. Y él ya describe toda la celularidad de las distintas capas cerebrales, etcétera, y pues es una gran aportación que hace desde el punto de vista microscópico en 1906, ¿no? Del cerebro, ¿no? Ya estudios de fisiología de cómo funcionaban las raíces anteriores, las posteriores, etcétera, por Sherrington, ¿no? Hace aportaciones a principios del siglo pasado, ¿no? El padre de la neurocirugía moderna, la que llevamos a cabo en la mayor parte del mundo, y cuando les digo la mayor parte del mundo, es pues en la mayor parte del mundo realmente, ¿no? O sea, la relevancia de estas aportaciones se fueron llevando a prácticamente todo el mundo, aunque hablamos mucho de medicina occidental y no debemos olvidar otros tipos de medicina, pues finalmente estas aportaciones que se hicieron en la descripción de cómo operar tumores, distintas lesiones, hidrocefalias y todo, con técnicas ya modernas, ¿no? Y dedicadas a eso, pues empezaron más o menos en los 1900 en Estados Unidos, justamente, y este autor, ¿no? Harvey William Cushing, que del cual le debemos también el síndrome de Cushing, ¿no? Y la triada de Cushing, pues fue el neurocirujano que ya empezó la neurocirugía moderna. Entonces, la neurocirugía, hasta ahorita hemos hablado de neurología, ¿no? Pero la neurocirugía como disciplina empieza a principio moderna, ¿no? Porque antes se hacía trepan, ustedes ya ven, ¿no? Desde el neolítico. Y sí se operaban cosas. Mucha gente pues, no sobrevivía, se operaba columna, etcétera, ¿no? Algunos sí salían adelante, ¿no? No hay que menospreciar esa capacidad, ¿no? De hacer las cosas, pero ya con una metodología y una mayor sobrevivencia y todo, empezó justamente en Harvard con Cushing en Estados Unidos y eso fue a principios del siglo pasado, es decir, que la neurocirugía moderna tiene más o menos entre 100 a 130 años, ¿no? De existencia. Otras gentes, ¿no? Por ejemplo, de la Tourette, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Describe pues esta enfermedad de los tics con trastornos de lenguaje, ¿no? Y la nombra, ¿no? La enfermedad de los tics, ¿no? Que se acompaña, les digo, a veces de otros síntomas neurológicos, ¿no? Y, y que, bueno, posteriormente también Charcot, pues le da su nombre porque pues él tuvo una vida relativamente difícil, ¿no? Y pues cuando describió esta enfermedad no le hicieron mucho caso, ¿no? Y bueno, otro muy importante, ¿sí están ustedes ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, sí. Otro muy importante, pues es Alzheimer, ¿no? Él a principios de los 1900, ¿no? Igual, hace sus descripciones era médico y patólogo, ¿no? Entonces ya hacía estudios patológicos del cerebro, ¿no? Y podía notar estas, degeneración de población de neuronas, etcétera, ¿no? Ya hace es psiquiatra y patólogo de origen alemana y ya hace esta descripción de la enfermedad que hasta la fecha pues tiene tanta importancia, que es la enfermedad de Alzheimer, que es el 70% de las enfermedades demenciales, ¿no? Que existen, 70% corresponden a esto, ¿no? Como una enfermedad degenerativa del sistema nervioso y que pues en algún momento vamos a hablar un poco más de ella. Pero bueno, hizo su primera descripción en 1906 de la enfermedad de Alzheimer en esta paciente, ¿no? Auguste, de 51 años, en donde empezó a notar que perdía funciones, sobre todo la memoria, y que pues la llevaron a una muerte temprana, ¿no? Murió de 55 años de edad, y bueno, él pudo hacer estudios de su cerebro y describir a partir de aquí esta enfermedad que le dieron su nombre, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, ¿no? Si se fijan, tampoco vivió mucho él, ¿no? Murió por algún proceso infeccioso, no recuerdo bien cuál, pero tuvo algún problema de origen infeccioso y lo llevó a la muerte, no sé si una neumonía o una infección urinaria. Acuérdense que apenas empezaban los antibióticos, ¿no? Ya teníamos pues, algunas cosas contra la sífilis, ¿no? La sífilis era el equivalente, ¿no? Ahorita al VIH, ¿no? Eh,
por lo menos el VIH cuando empezó, ¿no? Porque ya ahorita pues el VIH es otro tipo de enfermedad más controlable, ¿no? Pero en esa época la sífilis, desde antes, ¿no? Pues era una desgracia para el que le ocurría y tenía mucho, en sus etapas secundarias y terciarias, ¿no? Mucho componente neurológico, ¿no? Entonces, bueno, eso es a colación, ¿no? De las infecciones, pero bueno, el concepto importante es conocer que Alzheimer en 1906 ya describía esta enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hablan de enfermedad de Alzheimer, ya saben de dónde viene. Al mismo tiempo, ¿no? Iban habiendo avances tecnológicos, ¿no? De distintos tipos, que iban incorporándose a la medicina, ¿no? O a los conocimientos médicos, ¿no? Ustedes saben que incluso al principio los cirujanos no eran lo mismo que los médicos, ¿no? Los médicos generalmente no hacían procedimientos, ¿no? Y no eran tan bien aceptados, ¿no? Pero bueno, poco a poco se fue introduciendo y se fue unificando, ¿no? Y pues entre las cosas más relevantes que surgieron, todo era importante, porque cuando salió la imprenta, pues imagínense, ¿no? Ya el conocimiento se podía difundir. Cuando nació la microscopía, ¿no? Con Leeuwenhoek y todo esto, pues ya describían bacterias, etcétera. Empezaba a haber toda esta teoría, ¿no? De las enfermedades, de los agentes infecciosos, etcétera, ¿no? Entonces, ya todo iba abonando al conocimiento médico, ¿no? Pero ya el poder entender el cuerpo humano en vida, ¿no? Pues empezó con los rayos X, ¿no? Y descritos por Röntgen, ¿no? Y por eso le decimos rayos X o Röntgen, ¿no? Este, eh, que se podía hacer impresiones de imágenes del cuerpo, ¿no? Haciendo pasar rayos X, que es un tipo de radiación ionizante, ¿no? A través del hueso, ¿no? O a través del cuerpo, ¿no? Entonces podíamos ver, pues ya fracturas, empezaba a verse deformidades de los huesos, etcétera. Entonces empezó a tener, pues como una gran aportación. Claro, en esa época las dosis de radiación eran sin control, pues se empezaron a dar cuentas de que tenían daños celulares los que hacían los estudios, ¿no? O sea, empezaban a tener cáncer, empezaban a tener quemaduras, etcétera, ¿no? Porque no había toda esta protección. Y aparte, pues si lo comparamos con los equipos de ahorita, pues los equipos de ahorita emiten una cantidad de radiación bajísima, ¿no? Es decir, se pueden hacer cantidad de estudios y el riesgo es muy bajo, ¿no? Entender que los rayos X, a diferencia de la radiación gamma, ¿no? Que es más agresiva, pues no es a partir del núcleo, sino más bien de los electrones, ¿no? Pero no deja de ser una radiación ionizante, ¿no? Y esta radiación ionizante, pues sí puede tener efectos sobre el genoma, ¿no? Eh, Siempre hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? Pero les digo, igual son dosis muy bajas las que tienen los equipos actuales. Esto que ven aquí en su borde izquierdo de la pantalla, ¿sí lo ven? Sí. ¿Sí? Sí. Esto es una radiografía transoperatoria, lo hacemos con un fluoroscopio. Entonces vemos la columna, vemos el sacro, la quinta y la cuarta lumbar, y qué notan que hay adentro de estas vértebras. Parecen tornillos, ¿no? Son tornillos, ¿no? Entonces, gracias a este descubrimiento, ¿no? De 1895, pues ahorita hacemos este tipo de cirugías, ¿no? Ya, años después, ¿no? Digo, siglos después, ¿no? Tenemos equipos con muy baja radiación, nos podemos proteger y pues cada vez que ponemos un tornillo, más o menos pues, sacamos 4 placas, ¿no? O 4 imágenes y también se puede hacer en tiempo continuo. Sabemos que nos estamos exponiendo a algún grado de radiación, sí, porque no deja de ser radiación, ¿no? Pero ya es mucho más controlada y la conocemos mucho mejor y nos permite hacer esto, ¿sí? Porque si no sería casi imposible hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, esto es de apenas, ¿no? De un servidor, ¿no? Entonces, pues de hace unos pocos años, ¿no? Entonces, estos conocimientos han ido evolucionando hasta la etapa actual, ¿no? Pero permitieron grandes aportaciones. Esto es lo que yo les decía de Moniz, ¿no? Que era psiquiatra neurocirujano portugués y le dio su premio Nobel, ¿no? Pero bueno, su gran aportación, o sea, lo que le valió el premio Nobel fue la angiografía.
Entonces, la angiografía no ve el cerebro, pero sí ve los vasos que van al cerebro, ¿no? Y por ejemplo, aquí podemos ver en esta angiografía, que es más moderna que la de él, o sea, esta ya tiene algún grado de sustracción digital, o sea, ya no vemos los huesos, vemos solo los vasos, ¿no? Podemos ver el polígono, ¿no? Cómo están las arterias cerebrales anteriores, la media, ¿no? La comunicante anterior. Pero podemos ver aquí en la carótida, ¿no? En la comunicante posterior del lado izquierdo, un chipote. ¿Sí lo ven? Ahí se Sí. ve. También si la ven, esto es en proyección antero-posterior y en proyección lateral, vean cómo se proyecta. ¿Sí? Esa es la arteria carótida, ¿sí, no? Y aquí ya se divide, ¿no? A la cerebral anterior y a la cerebral media. Esta es la arteria basilar vista de lado, aquí la podemos ver de frente. Así se ven las angiografías, ¿no? Bueno, esto lo introdujo él, ¿no? Este, inicialmente era por punción a nivel de la carótida, o sea, lo picaban en el cuello. Ahora se hace con una técnica que llamamos de Seldinger y que nos permite tener accesos remotos, ¿no? O sea, podemos poner un catéter desde la arteria radial o de la femoral y a través de eso navegar, o sea, pasar el catéter hasta el cerebro y ahí inyectar el medio de contraste y ya mucho más allá, incluso hacer cirugías a través de ese catéter, ¿no? Poner coils, poner mallas, poner etcétera, ¿no? Entonces, este, obviamente ha avanzado mucho. Pero otra aportación, ya no por Moniz, sino por Seldinger, fue esta técnica, ¿no? Que permitió hacer mucho mejor las angiografías. Y si ustedes hubieran tenido un problema en los años 60, 1960, sus abuelitos, ¿no? Si hubieran tenido algún problema neurológico, le hubieran hecho una angiografía, no una tomografía. Sí, era la técnica de elección para estudiar el cerebro. Era muy agresiva, sí, pero pues los problemas cerebrales eran muy graves, ¿no? Entonces, pues, ni modo, había que hacer algo y había que estudiarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esta técnica permitió hacerlo un poquito menos agresivo, ¿no? ¿Qué creen que sea esto? ¿Un aneurisma o algo así? Es un aneurisma. Sí, es un aneurisma, de hecho, ya roto, ¿no? Este ya está roto y pues se ve un doble domo, ¿no? O sea, tenía un domo y ahora se ve otro donde cicatrizó. Y está listo para volverse a romper, ¿no? Una de las enfermedades más graves, ¿no? Que puede pasarle a alguien, ¿no? Un aneurisma roto es gravísimo. Puede uno estar con un aneurisma que no se ha roto y ni sabe que lo tiene, ¿no? Y un buen día se rompe y es un desastre. Bueno, en los años 70, ¿no? Gracias a los conocimientos de rayos X y todo lo que se fue adquiriendo, pues junto con los equipos de computadora, ¿no? Se pudo empezar a hacer la sumatoria de las imágenes que se obtenían, ¿no? Ya se podían hacer rayos X de mucha mejor calidad, ya se podían hacer muchas imágenes sin tanta exposición de radiación y ya se podía juntar o sumar las imágenes, ¿no? Y promediarlas, ¿no? Entonces ya teníamos un equipo de cómputo donde se podía hacer esto y surge la tomografía axial computada, ¿no? En los años 70 ya se empezó a realmente popularizar, ¿no? En esa época, o sea, si ustedes hubieran vivido aquí en México en los años 70, 75, pues era la noticia, ¿no? Llegó el primer aparato de tomografía a México, ¿no? Centro médico estrena aparato de tomografía, por el bien de los pacientes, ya ven cómo son los políticos, ¿no? Etcétera. El punto es que pues sí era una gran aportación, ¿no? Porque ya no había que ser tan invasivo, ¿no? Si quería yo hacerla con medio de contraste, se lo podía poner en una vena, ¿no? Y ya podía yo ver muy bien el cerebro por dentro, ¿no? En vivo, ¿no? Y pues hacer diagnósticos ya mucho más profundos que con lo que hacíamos con la geografía. Entonces empezó a ser muy popular y se empezó a volver muy barato el equipo. Barato es decir algo, ¿no? O sea, si yo quiero comprar un tomógrafo ahorita, pues no voy a gastar menos de 5 o 10 millones de pesos, ¿no? Para poner el equipo. Pero digamos que en términos de una empresa, pues es factible hacerlo, ¿no? Los fundamentos y técnicas, eh, pues los hicieron en Estados Unidos, ¿no? Ellos, ¿no? En Estados Unidos tienen la gran habilidad de buscar talentos por el mundo y llevárselos a su país, ¿no? En todos sentidos, siempre lo han hecho así. Entonces, les ha permitido desarrollar mucha tecnología, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está un físico sudafricano, ¿no? Y por otro lado, otro inglés, que es Hounsfield,
Y de ahí vienen las unidades que usamos para medir la tomografía, que decimos unidades Hounsfield, pues vienen de este investigador, ¿no? Que logró describir las características de las imágenes, y le puso las unidades Hounsfield a las imágenes, ¿no? Trabaja con rayos X, o sea, sí es radiación ionizante, todavía no se logra evitar ese problema, ¿no? Ahorita, pues hacer una tomografía la pueden hacer relativamente económica, ¿no? La pueden encontrar casi que en cualquier hospital, ¿no? Y hay por todos lados, ¿no? Hay miles de equipos en México y en todo el mundo, pues millones, ¿no? Y les digo, pues un estudio sin contraste por 1,500 pesos si lo tienen que pagar, con contraste a lo mejor 2,500, ¿no? O sea, ya son estudios relativamente accesibles, ¿no? Pero en los años 70 era lo máximo, ¿no? No podemos olvidar que a la vez iban saliendo tipos materiales, todas las técnicas de esterilización, la asepsia, la anestesia, todo iba avanzando a la vez, ¿no? Y pues íbamos avanzando en técnicas quirúrgicas, en todo. Pero bueno, le estoy hablando de las cosas más relevantes, ¿no? Un poco después, ¿no? Prácticamente 10 años después, a partir de muchos eh, aportaciones en física, en entender el átomo, las radiaciones electromagnéticas, ¿no? Y poder inventar aparatos que capten este tipo de señales que emiten los átomos de tipo electromagnético, ¿no? Pues se logró hacer el primer equipo de resonancia magnética, que aquí, a diferencia de los otros, ¿no? Pues, lo que hace es trabajar con campos magnéticos, ¿no? Y la primera vez que se le dio un uso médico, no fue el que lo descubrió, ¿no? Pero sí fue el que le dio un uso médico, fue Damayan, que era de origen serbio, ¿no? Pero luego, pues, nacionalizado en Estados Unidos. Y pues todo esto, pues, les da un potencial tecnológico a Estados Unidos enorme, ¿no? Pues por eso, este, todo lo que pasa ahorita, ¿no? Que pues le dan la visión y el apoyo económico a proyectos que les van a dejar pues relevancia en el mundo y dinero a raudales, ¿no? Entonces, se diagnosticó primero un paciente con cáncer, ¿no? En vida, y se pudo hacer el estudio de resonancia obteniendo la imagen, ¿no? Entonces, aquí la diferencia grande de la resonancia magnética es que la imagen pues nos da una calidad enorme de los tejidos que tienen hidrógeno, ¿no? Y lo que más tiene hidrógeno, pues es el agua, ¿no? Hay distintos tipos de resonancia, hay muchas de investigación que no trabajan con hidrógeno, pues la que usamos para humanos sí, ¿no? Entonces, el campo magnético es tan potente, ¿no? Es un campo magnético de 5,000 veces la potencia de la Tierra, del campo magnético de la Tierra, que logra, sin que tenga ningún efecto sobre la salud de uno, orientar a todos los átomos en una dirección y luego los puede liberar de ese campo magnético. En ese inter de que los orienta en un sentido y los libera, los átomos liberan una onda de radiofrecuencia, que eso es lo que detecta el equipo, ¿no? Y nos da una imagen, y esta imagen pues tiene cantidad de opciones de variaciones que yo le puedo hacer ya con la computadora, ¿no? Y además puedo orientar los átomos con campos magnéticos muy potentes o menos potentes a 90 grados, a 180 grados, de tal forma que puedo hacer muchos juegos de la imagen y obtener imágenes en donde el líquido cefalorraquídeo se ve negro, se ve blanco, puedo hacer interfaz entre corteza, puedo ver la sustancia blanca. Vean esta, que es, esta le llamamos T2, ¿no? Tiempo de relajación 2, ¿no? Que es pues ven en esta manchita blanca aquí, ¿sí la ven? Sí, Sí, Al lado del ventrículo, ¿no? Eso corresponde a un infarto lacunar, es un infartito. Lacunar, pues es como una isla, ¿no? Está como una isla dentro del cerebro, ¿no? Entonces, eso, pues igual la tomografía no lo alcanzaba a ver, ¿no? Porque no era tan fina en su capacidad de ver. La tomografía es muy importante, ¿eh? O sea, la tomografía sigue en boga porque ve cosas que la resonancia no ve. Es muy buena para ver hemorragia y para ver hueso, ¿sí? Entonces, voy a regresar. Ah, no, perdón. Anterior y anterior.
O sea, vean aquí cómo el hueso se ve muy bien. Entonces, para ver cosas calcificadas, para ver accidentes, para ver heridas por bala, para ver es muy bueno. Y para ver sangre es muy buen estudio, ¿no? Entonces, la tomografía, y aparte es muy rápido de hacer y muy económica. Un estudio dura 5 minutos, ¿no? Entonces, se sigue usando. La tomografía es más cara. Les digo, ahorita ya pueden conseguir una resonancia por unos 6,000, 7,000 pesos, ¿no? O sea, ya es más cara. Es un estudio que tarda mínimo media hora, ¿no? Y es un equipo muy grande, muy estorboso, ¿no? Y que necesita muchas características técnicas. Es mucho más caro que el equipo en sí, que la resonancia, ¿no? Digo, que la tomografía, ¿no? Les digo, una tomografía de 5 millones, a lo mejor 500 millones, ¿no? Entonces, el equipo pues es más caro, ¿no? Y cada uno tiene sus aplicaciones, ¿no? O sea, unos sirven para unas cosas, otros para otras, ¿no? Ya nos da imágenes de tractos nerviosos, nos da imágenes o características de sustancias en el cerebro, podemos medir neurotransmisores, etcétera, ¿no? Hay resonancias funcionales, o sea, ha avanzado muchísimo desde estos años. En México, vean, esto es un equipo de resonancia, ¿no? El paciente entra completito, ¿no? En el aparato y normalmente está bastante cerrado y dura media hora ahí, o sea, causa algo de claustrofobia el equipo. Y el principio físico que se basa, ¿no? Pues este es el átomo, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, tiene un giro que le llaman spin, ¿no? Y tiene un ángulo de spin, pero están todos desorientados, unos para un lado, otros para otro. Cuando yo le aplico el campo magnético, ¿sí? Puedo hacer que todos los átomos se orienten en una zona, ¿no? O sea, que todos se dirijan su spin, esa flecha cambia hacia un solo sitio. Y entonces todos están girando en el mismo sitio, los de hidrógeno, ¿no? Y que son los que estamos estudiando. Obviamente tiene efectos sobre otros átomos, pero los que estamos registrando son los de hidrógeno. Y entonces ese spin del núcleo, ¿no? Del átomo, todos están dirigidos en esa zona. Y luego lo que hace es como relajar, ¿no? Le da esta relajación, entonces dicen que, bueno, cambia el ángulo, ¿no? A que regresa a 90 grados, ¿no? Y o a 180 grados. Y de ahí nos da estos tiempos de relajación, que esto es lo que emite la onda de radiofrecuencia que lo capta una antena, ¿sí? De radiofrecuencia, por eso dicen, depende de la antena, ¿no? Porque tienen que tener antenas para cráneo, para columna, etcétera, ¿no? Que esta señal que nos emite, ya sea relajando 90 grados o 180 grados, es lo que nos da la imagen después, ¿no? Entonces, así funciona la resonancia. Entonces, les digo, es un estudio más caro, toma más tiempo, pero pues para el sistema nervioso es una aportación increíble. En México, les digo, empezaron a llegar en los años 80, en uno que otro aparato, y pues seguíamos con tomografía. En los años 90, el que le llaman la década del cerebro, ¿no? Los años 90, del 90 al 2000, se empezó a popularizar la resonancia, y del 2000 en adelante, pues ya hay muchos equipos de resonancia, cientos en la ciudad, ¿no? Cientos, y ya son bastante más accesibles en costo, y también las instituciones, pues no deja de ser un costo muy alto para la institución, tienen que tener una instalación muy especial para el equipo, ¿no? Pero incluso en Joco hay un equipo de resonancia, ¿no? Entonces, que es el único que tiene el gobierno del Distrito Federal, ¿no? El único equipo de resonancia está en Joco. Entonces, ya no son tan fáciles de adquirir, pero sí son muy importantes. ¿Entendieron un poquito el principio físico? Sí, doctor. Sí. Entonces, bueno, les digo, en México realmente empezó a existir ya como un estudio que pues yo podía decir, se lo voy a mandar a un paciente en los 90, ¿no? Ya a partir del 2000, pues ya es, y ahorita ya, o sea, yo no pensaría, por ejemplo, tener un problema de columna sin una resonancia. Si tengo un implante metálico, si tengo válvulas, o sea, como es metal y trabaja con campos magnéticos, pues ahí sí tengo un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, los brackets serían una contraindicación para el estudio. Entonces, si alguien tiene brackets y le tengo que hacer una resonancia, pues le tengo que pedir que le quiten los brackets. ¿Por qué? Porque le tengo que hacer la resonancia, ¿no? O sea, no estoy pidiendo un estudio nada más, porque sí, le puedo hacer una tomografía, ¿no? Pero si yo necesito realmente una resonancia, digamos, una enfermedad que no voy a ver en tomografía, esclerosis múltiple, ¿no? Eso pues no lo voy a ver en tomografía.
necesito una resonancia. ¿Quiénes son los pacientes que más tienen problemas de esclerosis múltiple? Mujeres jóvenes. Esas pacientes, algunas tendrán brackets, sin lugar a duda, ¿no? Por ponerles un ejemplo, de algún problema que a veces nos encontramos, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, si ustedes entran con su familiar al equipo, ¿no? A hacerse la resonancia, lo ayudan a acostarse, pero a ustedes no se les olvidó quitarse su cartera y traían tarjetas, todas se borran, ¿no? Todas quedan sin memoria. Los chips, las bandas magnéticas quedan todas borradas por el campo magnético. Entonces, se le pide a alguien que va a entrar a un cuarto de resonancia que todo lo deje afuera, ¿no? Y aparte tiene que estar forrado de tal forma que ese campo magnético no afecte a los de afuera, ¿no? Si no, jalaría las sillas, jalaría todo, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Casi acabamos, ¿eh? Bueno, otros hallazgos, ¿no? Que no podemos olvidar, es el electroencefalograma, ¿no? También en origen alemán, ¿no? Hans Berger, ¿no? Lo describe, ¿no? Y lo aporta, ¿no? Y lo empieza a utilizar ya para diagnóstico, ¿no? Entonces se empezó a utilizar sobre todo pues para epilepsia, pero bueno, ahorita en migraña y en otros problemas, ¿no? Y sigue siendo un estudio muy vigente hasta la fecha. Hay que conocerlo muy bien, ¿no? Es como el electrocardiograma, hay que conocerlos muy bien. Y nos habla, sí, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de estudios anatómicos como la resonancia o la tomografía, sino ahora fisiológicos, ¿no? Entonces estamos, y luego se juntan, ¿eh? Entonces, pues al principio se ponían electrodos arriba de la cabeza, ¿no? Y se podía registrar la actividad eléctrica, que a diferencia de la actividad muscular o cardíaca, que es en milivolts, esto es en microvolts, ¿no? Y tiene la desventaja del cráneo, que es una gran atenuación, ¿no? O sea, el cráneo, el hueso, pues es como una capa que atenúa las ondas, ¿no? Entonces tiene que ser equipos muy, muy sensibles y se hacen registros por canales, ¿no? Cada rayita de estas, sí me van siguiendo, ¿verdad? ¿No se han aburrido? No, doctor. ¿No? Entonces, cada rayita de estas, cada rayita es un segundo. Y lo que medimos son la velocidad de estas ondas, ¿no? Las que son muy chiquitas y de bajo voltaje son beta, y las que son un poquito más alto voltaje y rápidas, de entre 8 y 12 ciclos por segundo, las llamamos alfa, ¿no? Alfa y beta, ¿no? Esos son los ritmos normales, ¿no? Y beta. Y bueno, cada uno es un canal que corresponde a esta distribución. Y la distribución típica para el electroencefalograma es empezando del nación y del linion, hago un 10% y le pongo un electrodo aquí y le pongo otro electrodo aquí. 10%. El siguiente electrodo lo voy a poner a 20%, el otro a 20%, 20% y 20%, de tal forma que de aquí a acá ya tendría yo un 100%. ¿Sí? Igual desde la oreja, ¿no? Aquí pongo 1 y la primera de la oreja es un 10%, luego 20% y 20%, de tal forma que cada uno está a 20% de distancia de el cráneo, midiéndolo. Y bueno, ahorita ya se le pone de plano un casco, ¿no? Para que sea más fácil, pero es un mapa bien preestablecido y cada electrodo lleva un nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, el más anterior le decimos F, que es de frontal, P es de polar, y 1 es que es del lado izquierdo. Todo lo que sea non del electro, nones, si se fijan, estos son nones, números no, es izquierdo, y lo que sea derecho es par, número par. Entonces, FP1 es lo mismo que FP2, nada más que uno es derecho y otro es izquierdo. F3, que ya está a 20% de distancia, 20% de la distancia del 100% del cráneo, ese ya corresponde a frontal 3, que es lo mismo que frontal 4, pero es del otro lado. Entonces, así voy haciendo, ¿no? Z es central, C es P es parietal, T es temporal o es occipital, y así yo tengo mi registro, que aquí en donde en el electro viene esto. Aquí pues vean esto, ¿no? O sea, aquí no hay ni duda, vean esto, en este electro, pues no hay ni duda de que el paciente está con una descarga brutal de su actividad eléctrica, ¿no? Entonces, esas descargas, ¿no? De ondas agudas, ¿no? Que pueden ser ondas lentas de esta forma, pueden ser sacudidas o picos, ¿no? Eso, es lo que yo estoy registrando. El estudio dura 20 minutos, pero hay estudios de un día entero, también. Pero el que pedimos habitualmente clínicamente es de 20 minutos. El estudio en sí nos da toda la información que necesitamos. No necesitamos unas variantes que se piden ahorita como
el mapeo cerebral, ¿no? El mapeo cerebral lo que hace es como medir las ondas por regiones, ¿no? Entonces, dice, en esta región hay más beta, más A. Le gusta mucho a los psiquiatras. Desde el punto de vista neurológico, el electroencefalograma es más que suficiente para hacer diagnósticos y lo sé interpretar. ¿Sí? Aquí vean un electroencefalograma típico, ¿no? Entonces, ¿sí vamos bien? Sí. ¿Dijo atípico o típico? Típico, o sea, un estudio típico, ¿no? O sea, atípico, pues sí tiene una característica, ¿no? Pero es un estudio típico, ¿no? Aquí vean, en este caso se hizo un montaje que llamamos monopolar. A es la oreja, entonces lo dejan fijo la oreja, porque lo que yo estoy viendo es la diferencia entre un polo y otro, ¿no? O sea, lo que está midiendo el estudio es la diferencia eléctrica de estos dos, ¿no? Entonces, si yo lo hago contra la oreja, por ejemplo, agarro C3 contra la oreja, entonces es un montaje monopolar. Y si lo hago de T3 contra T7, digo F3 contra F7, es un montaje bipolar, ¿no? Estos todos cuando dicen A es que lo hicieron monopolar, ¿no? Es por la oreja, pero F3 pues corresponde al electrodo que estábamos. Se puede usar uno o el otro, ¿eh? Entonces, cuando F3 es izquierdo, F4 es derecho, ¿no? Y de aquí a aquí es un segundo, esto es un segundo, y contamos las ondas, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tenemos ondas muy rápidas y de muy bajo voltaje, casi nos hacen un trazo filiforme, ¿no? Y aquí el técnico nos pone que está con los ojos abiertos. Cuando cierran los ojos entran los ritmos alfa, ¿no? Entran ritmos un poco más lentos, ¿sí? Aquí vean cómo empiezan ritmos más lentos, con ondas diferentes a estas, ¿no? Estas son de más de 13 por segundo, o sea, si las contamos hay más de 13 y de muy bajo voltaje. Estas, si las contamos, andan alrededor de 12 por segundo, de 8 a 12 son beta, y eso es normal. O sea, si yo ahorita les hago un electroencefalograma a ustedes y están viendo la clase, pues la mayoría van a tener estos ritmos, ¿no? El beta. Pero cuando cierran los ojos, aunque sea en un parpadeo, de inmediato entran los ritmos alfa, sobre todo en las regiones temporales y centrales, ¿no? Y eso hasta ahí es normal. Sin embargo, en este estudio empieza a presentar en estos canales, que si yo me fijo, corresponden a las regiones parietales, ¿no? De los dos lados, ¿no? Y occipitales, empiezan a entrar como algunas descargas de ondas de un poco más alto voltaje, pasa menos de una décima de segundo y ¡zas! Viene una crisis tremenda, ¿no? Una serie de puntas y descargas, entonces esto ya es igual, sí o no tuvo convulsión el paciente, porque la convulsión es una manifestación clínica. Aquí estamos viendo un registro eléctrico. Entonces, por lo menos desde el punto de vista eléctrico, este electroencefalograma es anormal por presentar paroxismos de polipuntas agudas, que probablemente de origen parietal, bilateral y que luego se generaliza, ¿no? Porque pudieron haberse quedado nada más aquí, pero no, se generaliza todo el cerebro y no sé si el paciente tuvo manifestación o no. Ahí a veces el fisiólogo lo pone en su reporte, ¿no? Y duró menos de un segundo, ¿no? Fueron décimas de segundo, por eso igual ni tuvo desconexión, ¿no? A veces vemos que esto dura mucho más. Eso es un ejemplo de un electro anormal, ¿no? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Y bueno, otras cosas que van surgiendo, ¿no? O sea, y eso es actualmente, ¿eh? Por un lado, bueno, todo el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? El estudio de marcadores tumorales, ¿no? Marcadores celulares, de proteínas degenerativas. Todo esto, pues ha ido la patología por un lado, la química, bioquímica por otro, permitiéndonos hacer estudios mucho más sofisticados, ¿no? Y del sistema nervioso, sobre todo, por ejemplo, cuando necesitamos hacer una punción lumbar, o necesitamos una biopsia de un tumor, pues ya lo puedo marcar, mandar al patólogo y que me diga, bueno, si es un adenoma de hipófisis, o si es un meningioma, o si es un astrocitoma, pero qué marcadores tiene genéticos, ¿no? Para darle yo un pronóstico al paciente y le puedo decir por genética, este tumor, tiene 0 posibilidades o 1% de posibilidades de recidivar y tiene 50%, ¿no? Gracias a los estudios de marcadores de inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, todo eso ha sido importante, ¿no? Y últimamente, bueno, desde hace 20 años surgió otra técnica de estudio que es la gammagrafía, ¿no? De o tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que es el que llamamos PET, ¿no? Que de esto hay equipos, pues,
no tantos, ¿no? O sea, sí encontraremos unos 10 equipos en la Ciudad de México, ¿no? O sea, quitar todo esto, ¿no? Entonces, el PET, digamos, es el estudio más nuevo que hay ahorita. Se le da una sustancia radioactiva, como en todas las demás, como la gammagrafía, el SPECT también, ¿no? Pero el PET en particular es un estudio muy novedoso porque le damos una sustancia radioactiva que habitualmente es glucosa, marcada radioactivamente y que se va a eliminar del cuerpo en cuestión de segundos. Pero al dárselo, pues el cerebro es altamente metabólico, ¿no? Y capta mucho la glucosa y podemos hacer estudios de sus características funcionales por imagen, ¿no? Entonces, por eso les digo, ya no es eléctrico, ya no es la pura anatomía, sino yo ya puedo ver función, captación de isótopos. Por ejemplo, un tumor puede que capte mucho. En este caso, por ejemplo, un paciente con Alzheimer, vean cómo los ventrículos ya son enormes y el cerebro ya no capta la glucosa como se veía bien. Vean en este caso que dice un deterioro cognitivo leve, ¿no? O sea, son los pacientes que ya tienen como algunos olvidos, pero son muy funcionales, pues comparativamente la captación es menos, pero pues lo rojo es donde capta mucho, ¿no? Lo verde lo normal, y pues comparen con esto, ¿no? Lo azul es donde capta ya muy poco, ¿no? Entonces, podemos hacer estudios de este tipo para hacer diagnósticos sin necesidad de hacer una biopsia. Me detecta infecciones, me detecta tumores, metástasis, y es un estudio, el PET, para cerebro muy importante. Puedo usar otros marcadores, ¿no? Para Parkinson, no siempre tengo que usar glucosa, ¿no? Es el que más se usa es la glucosa, fluorodesoxiglucosa. Pero puedo usar otros para otras cosas. Pero, por ejemplo, como tiroidiano, por ejemplo, hormona de crecimiento, etcétera. Dopamina, ¿no? También, para Parkinson, ¿no? Se puede usar. Pero a nivel, por ejemplo, de PET de cuerpo, ¿no? O sea, ya no en cerebro, sino en el cuerpo, pues es un estudio que ahorita es el de seguimiento en cáncer, ¿no? O sea, si alguien tiene cáncer, ¿no? Cáncer de próstata, un cáncer de mama, un cáncer de esto, le voy a pedir un PET, ¿no? Porque quiero ver si tiene metástasis y este estudio sí las detecta. Y me puede decir si es una metástasis o si es un tumor primario. O sea, tiene esa capacidad solamente por describir cómo capta el isótopo radioactivo cada célula y cada tejido. Entonces, me puede decir si es una infección, me puede decir si es una osteomelitis, les digo, puede hablar de enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces, tiene un valor, y este estudio, ustedes van a ir viendo cómo se va refinando, porque ustedes ya ahorita tienen resonancias muy avanzadas, tomografías muy avanzadas, angiografías muy avanzadas. De hecho, ya ahorita ya casi no hacemos angiografía porque la tomografía me puede ser una angiotomografía que es casi igual de buena que la angiografía cerebral, ¿no? Entonces ya no necesitamos hacer esos estudios. Pero ahorita lo que a ustedes les va a tocar ver en los próximos años es que este estudio va a avanzar todavía más y va a refinarse muchísimo, ¿no? Y luego saldrán otras tecnologías, ¿no? Ya ahorita incluso los celulares, ¿no? Para la gente con epilepsia se están diseñando programas para que puedan avisar si van a tener una crisis, que se detecte desde antes, ¿no? Etcétera. Diabéticos ya se están usando los celulares para detectar hipoglucemias previas, etcétera. Entonces, la tecnología que tenemos a la mano, pues está avanzando muy rápido y nos está dando mucha velocidad en el conocimiento, ¿no? Hay cosas que se van a acomodar, ¿no? Hay cosas que son de moda. En medicina hay muchas modas, ¿no? Entonces hay cosas que sí no hay duda que son buenas, hay otras que son modas, sobre todo en cirugía hay muchas modas, ¿eh? Y por ejemplo también las farmacéuticas, ¿no? Son muy, pues, no analizan tanto el beneficio, claro que pues les interesa, ¿no? Si encuentran un medicamento que cura una enfermedad, pues se vuelven millonarios, ¿no? Pero si encuentran un medicamento que puedan darlo para una enfermedad y lo quieren vender, también lo van a hacer sin que no sea tan bueno, ¿no? Como sucede en muchas de las inmunoterapias para cáncer. Unas son muy buenas y otras, pues la verdad, dicen, bueno, de este paciente, por ejemplo, en melanoma, ¿no? Dice, se van a morir, pues con melanoma el 100%, ¿no? O sea, si está avanzado el melanoma, todos se van a morir. Con este medicamento le gano 6 meses de sobrevida al 15% de esos pacientes. Y entonces lo venden, ¿no? Pues es un poco antiético porque el puro medicamento vale como 5 millones de pesos, ¿no? Y lo paga el seguro, etcétera.
Y finalmente, pues estás hablando de un beneficio ínfimo, una sobrevida ínfima y en el menor número de los pacientes, pero aún así lo venden. Entonces, pues les digo, todo esto es para que recordemos un poco en dónde estamos ahorita, ¿no? Las técnicas quirúrgicas que hacemos ahorita. Esto es un trauma craneoencefálico donde pues se ve el cerebro. ¿Cómo lo ven ustedes? Como con mucha sangre, ¿no? Pero muy rojo y muy hinchado, ¿no? O sea, se sale del cráneo, ¿no? Están abiertas las meninges y el cerebro se está saliendo. Eso es por un trauma craneoencefálico, ¿no? No sé si andan muchos en moto, pero pues los accidentes de moto, esto es el tipo de problemas que causan, ¿no? Entonces, este cerebro, pues tenemos que dejar sin hueso, ¿no? Y la dura madre abierta y apenas va a cubrir la piel. Y lo más seguro es que el paciente no salga adelante, ¿no? Vean una tomografía con reconstrucción 3D, son muy espectaculares, poco útiles clínicamente, pero podemos ver una fractura, ¿no? Curiosamente, los rayos X, las placas, una placa simple de rayos X, ven mejor las fracturas que la tomografía, ¿sí? Porque la tomografía no siempre hace bien estas reconstrucciones, o estos trazos tan finos los borra. A lo mejor aquí la fractura sigue hasta acá, pero eso no lo ve la tomografía porque lo reconstruye, ¿no? Entonces, vean la fractura diastazada, o sea, separada, cómo se proyecta por todo el vértex del cráneo, ¿no? Vean el vértex aquí, y la sutura coronal con la sagital, ¿no? Y vean cómo se mete la sutura, la separa también y luego se va a frontal. Pues este sujeto sufrió un impacto aquí, ¿no? Y se estalló el cráneo, ¿no? Esa energía se transmitió al cerebro, ¿no? O sea, el cerebro está protegido por el cráneo, pero un impacto de esta magnitud transmite el impacto al cerebro y se hincha mucho el cerebro, ¿no? Aquí vean una tomografía donde vemos un área. En la tomografía hablamos de densidades, ¿no? ¿Ya llevaron radiología? Sí. ¿Sí? Entonces no les es nuevo que yo les diga densidades, ¿no? En tomografía y unidades Hounsfield. Entonces esta es un área hipodensa que tiene una forma de vértice y esto corresponde a un infarto cerebral de la arteria cerebral media del lado derecho. Acuérdense que la derecha en tomografía está aquí, la izquierda está aquí. Sí hablaron de tomografía, ¿verdad? En radiología. Sí, doctor. Sí, ¿no? Entonces, esto vean, un infarto cerebral. Pues este es tejido muerto, ¿no? O sea, está totalmente. A lo mejor para salvarle la vida al paciente le tengo que hacer una craneotomía descompresiva, esto que están viendo acá, y va a sobrevivir, ¿no? Pero esta función no se va a recuperar, es tejido muerto, ¿no? Y vean un caso muy grave, ¿no? Este paciente, ¿qué le notan aquí en las pupilas? Vean un ojo y vean el otro. Tiene Anisocoria. anisocoria. Anisocoria, y siempre que hablamos de anisocoria decimos de qué lado está la midriasis, ¿no? Entonces la pupila dilatada siempre decimos tiene midriasis, pues en este caso sería derecha, ¿no? Porque lo estamos viendo de frente. ¿Sí? Esta pupila está bien, la estoy iluminando con luz, ¿no? Esta responde a la luz, pero esta no. Entonces tiene anisocoria. Podrían estar isocóricas, pero midriáticas bilateral, o puede tener midriasis de un lado, ¿no? Que serían anisocóricas, ¿no? O miosis, cuando están las dos muy chiquitas, ¿no? Menos de 2 milímetros son miosis. Aquí no hay duda que es midriasis, ¿no? Entonces, bueno, vean la clínica, que pues por años fue lo que predominó. Lo mismo veía Charcot cuando veía un paciente grave, o Babinski, ¿no? Cuando lo veía grave, o Galeno, ¿no? Veía estas pupilas, ¿no? Y que ustedes ahorita, pero pues ahorita hemos avanzado mucho gracias a todas sus aportaciones, ¿no? Entonces la clínica siempre estuvo primero, pero pues afortunadamente ya podemos hacer otros estudios. O sea, sí es una mejor época para enfermarse del cerebro que antes, ¿eh? Eso sí no hay duda. Y yo creo que en lugar de pensar de decir, no, antes estábamos mejor, no, ahorita estamos mejor, ¿no? Que las políticas de salud y todo esto que ustedes van a conocer pronto, sean pues una desgracia, es otra cosa, ¿no? Pero la época ahorita, pues, de conocimiento, pues, entre más mejor, ¿no? Tristemente se está volviendo algo muy, muy comercial, ¿no? Entonces, en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo operar una columna con unos tornillos, de verdad, para la mayoría de la gente, si no tiene un seguro de gastos médicos o no está en una institución donde hay una lista de espera de más de un año, no es posible. No es posible, ¿no? Es una cirugía que no baja de 300,000 pesos, haciéndola económica, ¿no? Entonces, bueno,
¿Dudas de todo esto? No, doctor. Mm, No, Muy bien. doctor. No, doctor. Pero esto es una introducción al curso, ¿no? Ya quería yo empezar con esto, ¿no? Entonces, espero les haya dado un marco histórico y de interés, ¿no? Para que se ubiquen, ustedes son los herederos de toda esta situación, ¿no? O sea, todo lo que están aprendiendo viene de un lado y por lo tanto lo están heredando, ¿no? Y son los responsables de usarlo bien. Entonces, eso es lo único que se va a pedir, ¿no? O sea, no tienen que recordar quién lo hizo ni nada, es bueno siempre saberlo, pero su única responsabilidad es usarlos bien. Entonces, nos vemos en la tarde. Sí, doctor, ahí nos vemos. Sí, Sí, doctor. doctor. Nos vemos Muy en la bien. tarde. Que estén bien, hasta luego. En la tarde, Gracias, acuérdense doctor. de llevar, si pueden, proyector siempre, a veces lo usaremos, a veces no, borradores y marcadores para pizarrón de estos que se pueden eliminar, ¿no? De los de agua, ¿no? ¿Sí me escucharon? Sí, doctor. sí, doctor. Para los jefes de grupo, de los dos grupos. Y acuérdense, los dos grupos funcionan como uno, ¿eh? Aquí no hay de que soy de un grupo y del otro. Para mí todos son iguales ahorita. Ya a la hora de la calificación, sí, ya cada quien los calificamos, pero en la hora de clases, de la hora de preguntas, la hora de todo, todos somos iguales. El doctor Argüelles es lo mismo que yo y él me reporta, yo le reporto, etcétera, ¿no? Entonces, desde hoy por lo menos, lleven sus marcadores y sus borradores, porque se pueden llegar a usar. Si pueden llevar martillo de reflejos, lámpara para ver, si alguien tiene un oftalmoscopio, todo eso llévenlo. ¿Alguna duda? No, doctor. Muy bien, entonces me despido y nos vemos en la tarde. Hasta luego.